que vamos a arrancar. ¿Se acuerdan que vimos en qué quedamos la última vez? Se había cortado de golpe. Prometo prestarle más atención al tiempo. Sí, terminamos viendo un video, ¿no? Un video no, estuvimos viendo la caricatura que nos mostraste vos de Piaget, me parece. ¿Puede ser? Creo No que sé, no sí. me acuerdo. Sí, y Carolina estaba justo hablando y Sí, te no me interrumpió, no acuerdo. fui yo. Y bueno, no sé, si querés retomar lo que habías dicho, si no, no hay problema. Bueno, creo que Sí, así nos pones a todos en sintonía, Caro. en realidad lo que iba a decir la vez pasada, el problema es que no sé si se veía en mi mano, pero era más o menos lo que todos dijeron, de que, o lo que yo creo, por ejemplo, Sí, que el niño tiene cierta estructura formada con los conocimientos que tiene, por eso los conecta de esa forma, pero al ingresarle nuevo conocimiento, todo se desequilibra y hasta que él vuelva a equilibrar y a ordenar todo eso, aunque todavía es muy chico y la edad quizás no es capaz y por eso es como que lo dejas en contradicción, porque como que todo lo que tenía establecido, toda la estructura establecida, se desequilibró al preguntarle algo nuevo, exactamente. para mí. Exactamente, para vos y para Piaget. Totalmente. No pierdan de vista, yo por ahí no lo remarco tanto, pero los conceptos que vimos en la primera clase sobre Piaget, que eran asimilación, acomodación, adaptación, todo eso, con el mecanismo de equilibración, siempre están presentes. Y sí, es tal cual. Nosotros describimos estadios, que justamente son estados, donde la cuestión es más o menos estable, pero siempre hay movimientos. Obviamente hay movimientos bruscos de un estadio al otro, de un periodo al otro, pero todo el tiempo se da este proceso de equilibración, desequilibrio, de vuelta a la reequilibración, ¿sí? En los ejemplos que le daba de los chicos vemos cómo la idea de Daddy en ese momento, en el video que vimos, era un poquito contradecirlo al chico con la respuesta que le daba. Pero el chico más o menos lo tenía armado. Pero sabemos que con el tiempo, bueno, va a ir entrando en contradicción, no le van a cerrar, ¿sí?, los razonamientos y lo va a ir mejorando. Lo mismo pasa con el vaso, con el ejemplo del vaso de agua, que por un momento no ve, ¿sí?, que se compensa, pasa de un vaso de agua más petizo, por decirlo de alguna manera, a otro más alto, ¿sí?, pero más finito, y él, sin embargo, ve un solo aspecto, ve la altura, no ve la anchura. Con el tiempo lo va a empezar a ver y va a entrar en contradicción, ¿sí? Entonces ya no va a concluir que hay más en el vaso más alto, sino que va a decir, bueno, se compensa. Pero eso es un proceso de equilibrio, desequilibrio, vuelta a la reequilibración, tal cual como decía Caro. En donde se Yo le hice hace, a mi hermanito ese experimento. se le hiciste a otro, ¿qué edad tiene? 8. Ah, lo resolvió bien. No, ¿No? Ah, mirá no lo vos. resolvió bien. No, agarré un bowl y agarré un Sí, vaso. Dos sí, vasos con agua. Entonces le eché el agua, intenté hacerlo más o menos simétrico. sí. Le puse al bowl y me dijo que el vaso tenía más agua. Yo le pregunto por qué. Porque tiene más cosas. Y tiene como que el vaso es, al ser más alto que el bowl, Sí. tiene más capacidad. Y me dice que el vaso tenía más agua. Ah, Pero pues, después se puso a pensar y estuvo pensando bastante. Y dijo, ¿cómo puede ser? Pero no me pudo responder. bueno, genial. Ahí está. No está del todo, que sería no conservador, porque el no conservador te dice, no, hay más, y se va contento, y es como, qué Claro. tontera me estás diciendo, ¿no? Pero acá lo que contás a Octavio es que te respondió, pero quedó en la duda. Era como decía Caro, le generó un desequilibrio. Todavía no lo puede resolver, Sí, pero totalmente. ya no lo convence mucho esa respuesta, ¿sí? Bueno, genial, Ujú. Octavio, que lo pudiste hacer, lo pudiste comprobar, buenísimo. Vienen de 10 esos ejemplos. Así que tal cual, va a seguir. Lo que hacen el paso siguiente por ahí es que dice, a ver si es lo mismo y vuelven. Entonces, en el caso que me contás vos, Octavio, lo que haría es del bol volverlo a poner al vaso, ¿sí? Entonces, Claro.
en un paso siguiente te va a decir, no, es lo mismo porque ves que podemos hacer lo mismo, pero no lo hace mentalmente, lo hace, se llama reversión empírica. Lo hace, a ver, si haciéndolo físicamente vuelve a hacer lo mismo, entonces es lo mismo. Lo tiene que ver para llegar a la conclusión, ¿sí? Hay que ver Pero, para creer. claro, exactamente. Después cuando ya lo logre bien, digamos, ni hace falta que lo vea. Ya básicamente te dice, sí, pero si no le agregaste ni le sacaste nada, es lo mismo. ¿Sí? Claro. Así que, buenísimo. Y bueno, en relación a lo que comentaba Octavio y Caro, y para retomar, sí es cierto que, por ejemplo, yo les di el ejemplo de que normalmente los chicos hasta los 5 y 7 años, en el caso del hermano Octavio 8, pero generalmente andan por ahí, a los 12 años sí lo van a saber resolver. Sí lo pueden resolver a esa edad, pero a medida que le vamos pero no pasa con todos los objetos, ¿sí? En este caso es conservación de la materia, sea un líquido, sea plastilina, pero si por ejemplo vos le preguntás algo equivalente con respecto a la conservación del peso, ahí voy a agregar unos compañeros, no lo logra hasta los 10 años más o menos. Por ejemplo, si vos le decís esa misma vaso o plastilina, le decís, a ver, esto lo pongo arriba de la balanza, ¿qué va a pesar más? Si la plastilina está hecha una bolita o si está partida en pedacitos. Y él te va a decir, no, va a pesar más cuando esté partida en pedacitos, ¿sí? La lógica es que tiene más puntos de apoyo, entonces va a pesar más, ¿sí? Lógicamente hay una complicación que es pensar sobre la balanza, pero a lo que voy es que la conservación como tal, la capacidad de conservar la materia mentalmente, hasta los 11, 12 años no es estable para todos los objetos. Es un proceso, primero con la materia en general, después con el peso, le va a costar. De hecho, a algunos adultos le cuesta a veces todavía. Yo he visto no sé si les pasó, van a comprar en la verdulería o demás, y te pesan una banana, o te pesan apio o algo que sobresale de la balanza, y algunos le dicen, no, pará que apoye todo porque así pesa bien. Como si no pesara todo por estar una parte en el aire, ¿no? Con lo cual suele pasar. Al margen de que pueda funcionar un poco mal las balanzas y demás, pero bueno, en general mucha gente tiende a creer todavía que tiene que apoyar todos los puntos de apoyo, como si, no sé, el resto que fuera en el aire no estuviera apoyado en un mismo punto, ¿no? Eso pasa. Y lo último y más complicado es lo que logra recién a los 11 años más o menos el niño, es la conservación del volumen, ¿sí? Bueno, ustedes pueden decir, pero estuvimos trabajando con agua, son líquidos, es volumen. Sí, es cierto. A lo que me refiero en el sentido de las diferencias en cuanto al aumento de volumen. Por ejemplo, teniendo un vaso con agua, como siempre, pero le agregamos la plastilina adentro. Entonces le decimos al niño, a ver, ¿qué va a pasar si yo le agrego este pedazo de plastilina? Y te dice, bueno, va a aumentar el nivel del agua. Bueno, márcamelo. Te lo marca, ¿sí? Con una gomita, con un fibrón. Dice, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si yo si yo le agrego la plastilina hecha una bolita, te va a marcar una cosa? Ahora, si yo le digo, bueno, y si te agrego la plastilina hecha una viborita larga, bueno, él va a suponer que va a subir más y te va a marcar más arriba, ¿sí? La anticipación de dónde estaría el nivel del agua. Con lo cual sigue pensando, ¿sí? Por lo menos en términos de volumen, de que todavía no hay conservación, ¿sí? Recién a los 11 años, eso, más o 10, 11 años lo logra. Lucas, Sí, yo vi el ejemplo ese hecho con el hielo, entonces como que le ponen un hielo en el vaso de agua, entonces le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar cuando se derrita el hielo? ¿Va a subir o va a bajar el nivel del agua? Y suelen decir que o una cosa o la otra, como tienen distintas teorías, y la realidad es que se va a mantener el mismo, porque la cantidad es la misma siempre. claro, Pero vos es decís, como un experimento similar. estaría bueno, después lo comparto, yo no lo vi, pero vos decís eran dos vasos con la misma cantidad de hielo, pero con distinta forma que se le añade. Claro, y el chico le dicen, bueno, ¿qué va a pasar cuando se derrita el hielo? Y siempre tienen una teoría distinta, o en uno va a subir y en el otro va a bajar, o lo que sea. Claro, Claro, la genial. realidad es que en los dos se va a mantener. Sí. Claro, sí, totalmente. Sí, de hecho es más práctico con plastilina porque el hielo flota y queda más lindo. Así que
Pero sí, sí, tal cual. Después si lo viste, te pido si lo podés compartir, genial. ¿Sí? Ah, sí, lo busco. En el modo. Sí. Sí. Bueno, un segundito que tomo lista. Chicos, las cámaras, no sé, veo muchas que están apagadas. Yo ya tomo lista, va a quedar así, lo voy a tener que registrar. Uy, ya se van prendiendo de golpe. Casi como que invoqué a Carlos. Eh, bueno, Lucas, yo no sí. puedo ir a cámara porque la computadora, no estoy desde mi computadora, estoy de otra y me dice que no registra la cámara. Intenté arreglarlo, pero no pude, por eso no la aprendí. Está bien, chicos. A ver, en general, si somos 20, ¿ahora cuántos somos? 19. Si hay 2 o 3 cámaras apagadas, se entiende y puede pasar. Si estamos la mitad apagados, no. ¿Sí? Yo no me gusta decir estas cosas, pero saco una captura, lo registro, que se arregle preceptoría, ¿sí? Ya lo avisé esto. Así que bueno, sigamos con esto. Esperen que... Buenísimo. Seguíamos. ¿En qué estábamos? Del experimento que compartías, Joaquín, ¿eras? Sí. Sí, sí. Genial. Listo. Así que bueno, veo que estamos más o menos en sintonía. La última vez creo que habíamos terminado la clase antes de que se corte Caro, como bien decías. ¿Dónde está Octavio? ¿Se me fue? Ah, acá está ahí abajo. Decías, Octavio, que habíamos terminado viendo unas viñetas, ¿sí? Creo que tenían que ver con la suma de los botones o algo así. ¿Lo recuerdan? No, no. A ver si la encontramos. Menos hasta ahora de la mañana. No, sí, no, tampoco la vamos a ver. Se las comento rápido, como para ir cerrando también esta parte, ¿sí? La idea es que en esta hora más o menos cerremos el estadio de las operaciones concretas y arrancamos con el otro estadio en la siguiente hora. Así que para hacer un resumen, ¿qué es lo que se logra o qué es lo relevante de este estadio con respecto al anterior? Bueno, que el niño pueda hacer transformaciones, ¿sí? Transformaciones mentales. En el estadio anterior, que era el estadio de las representaciones, ¿sí? De la inteligencia representativa, ¿sí? De los 2 a los 6 o 7 años más o menos. ¿Sí? El niño se podía representar los objetos de la realidad, las personas en general, pero le costaba hacer transformaciones. En este periodo, digamos de los 6 a los 11 años más o menos, está en todo este proceso de hacer transformaciones. Obviamente no van a ser perfectas, digamos, van a caer en contradicción, como contaba Octavio con el hermano, ¿sí? Y demás. Y a los 11 recién lo va a poder hacer bastante bien, pero a los 6 ya empieza a poder hacer algo. Por ejemplo, ¿sí? El video que habíamos visto, ¿sí? Con respecto al ejemplo que vemos siempre de los vasos de agua, la plastilina y demás, que ya entre 5 y 7 años ya lo puede hacer, más o menos. 8. Lo va a hacer perfecto a los 12, ¿sí? Con todos los materiales. Bueno, entonces decimos que algo característico del periodo de las operaciones concretas es que logra hacer transformaciones siempre con objetos concretos, plastilina, agua, con lo demás. Si yo le pregunto que haga una reflexión sobre el amor, todavía no puede, ¿sí? Con abstracciones, digamos, de ese nivel todavía no puede. Necesita, sí, los materiales concretos. Ahora bien, para puntualizar, ¿cuáles serían los logros? O sea, ¿qué es lo que evidencia esta transformación? Bueno, que puede conservar, ¿sí? La sustancia en general. Tengamos en cuenta que sustancia es un concepto bastante amplio desde la filosofía que refiere tanto a materias como lo no material, ¿sí?
¿Ustedes escucharon la idea de sustancia en algún momento? No sé si les pregunté, si lo hablamos. Substancia. Creo que lo habíamos hablado, ¿no? ¿Lo hablamos? La clase pasada. Ah, Que buenísimo. Octavio respondió en física, creo. Ah, Sí, sí, pero sí. yo dije, pero es substancia Sí, sí, en con realidad D. depende de la traducción, depende de la línea, de la escuela filosófica, pero en general es lo que subyace. Básicamente lo que sigue siendo al margen de que cambien los accidentes, diría un filósofo, pero de que cambien los rasgos. La mesa es mesa por más que yo le cambie el color, le cambie el material, ¿sí? Pero tiene que tener, sí, una tabla y 4 patas, digamos, más o menos, ponerle 3. Si ya le sacamos las patas, ya no es mesa. Entonces, básicamente, ¿qué sería la sustancia? Aquello que permanece más allá de los cambios. Esto es importante porque después, cuando pensemos en conceptos abstractos, ¿sí? Yo que sé, un concepto abstracto con el amor, la valentía. ¿Y qué es el amor o la valentía? Y aquello que permanece más allá de los distintos comportamientos. Entonces, por ejemplo, Sócrates le preguntaba a los jueces, bueno, ¿qué es la justicia? El abogado, ¿qué es la justicia? Nosotros nos podemos preguntar hoy, tenemos más o menos una idea formada de qué es el respeto, qué es la personalidad de uno, y más o menos de que hoy la persona actúe de una manera u de otra, nosotros ya tenemos más o menos una idea general de qué es lo que hace siempre, de qué es aquello que permanece, indiferentemente de que algunas cosas puedan cambiar. ¿Se entiende más o menos esto? Genial. Sí. La idea de escuela, la idea de educación, ¿sí? Piensen que el niño empezó con esta idea más o menos a representársela. Nosotros veíamos ya en el periodo anterior cuando podía reconocer, ¿sí?, a la madre, la niña, había un ejemplo que vimos, a través de fotos, en fotos a través del tiempo, ¿sí?, en donde la madre iba cambiando, sin embargo había algo que permanecía. Digamos, la madre más o menos iba envejeciendo, pero dice, bueno, y acá está un poco más chica, un poco más grande. No mucho, ¿sí?, pero había algunos cambios en donde la niña podía registrar que sigue siendo la misma persona, ¿sí? Bueno, esto el niño ahora lo está aplicando, lo aplicó primero a las personas, que son concretas, lo aplicó también a los objetos, que son concretos. Con el tiempo apuntamos a que se pueda desligar de la percepción, ¿sí?, de lo concreto, es decir, tenga un pensamiento abstracto, una abstracción reflexionante, le llama Piaget. Pero básicamente es pensar sobre los objetos sin que estén ahí, ¿sí?, y además sin uno en concreto. Es lo que hace un científico cuando habla sobre cualquier concepto, ¿sí?, sobre cualquier teoría. Lucas, ¿Sí? perdón por interrumpir, pero Mimi. Mimi está en la sala de espera. Vamos. Ahí quedó registrada. Genial. Bárbaro. Bueno, toda esta vuelta que decís es para decir, lo que hice es para nombrar que es importante la conservación, ¿sí? Las otras características son la seriación y la otra característica es la clasificación. Van todas de la mano, ¿sí? Cuando hablo de clasificación, básicamente es agrupar, que ya lo venimos hablando muchas veces, eso a título de repaso. Agrupar objetos dentro de otros, agrupar objetos justamente dentro de un grupo, dentro de categorías, dentro de clasificaciones, como ya di el ejemplo muchas veces del explorador de Windows, donde vamos poniendo ideas dentro de una carpeta y a su vez subcarpetas y demás. Yo ahora puedo decirle animal y dentro de la categoría, ¿sí?, o la clasificación de animal hay subcategorías que puedo decir mamífero, no mamífero, herbívoro, bueno, y demás, ¿sí? Entonces, esto es importante, por ejemplo, para poder hacer sumas, restas, operaciones algebraicas en general, ¿sí? Sí, Octavio. ¿Cuál es la segunda palabra que dijiste, Lucas? Hablé de Conservación. conservación, seriación,
clasificación. Seriación. ¿Cómo se escribe eso? Es de serie, deriva de serie. Serie, y le agregás Sí. la terminación siempre. Que básicamente es poder ubicar que algo viene detrás del... que hay una sucesión, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Pensemos en que los niños, por ahí los padres re felices dicen a los, no sé, 3, 4 años, sí, mi nene sabe contar y demás, y te repite el chico del 1 hasta el 20, incluso te lo repite en inglés, y están todos re felices. La realidad es que el niño no puede hacer operaciones matemáticas con eso. A lo sumo se lo sabe de memoria, pero entender que hay una sucesión, ¿sí? Que en donde uno va después, es anterior al 2, el 2 anterior al 3, demás, y que eso a su vez se pueden agrupar en una categoría más general, en donde, por ejemplo, puedo decir 2 más 5 es igual a 12, perdón, 2 más 5 es igual a 7, estoy dormido. En donde 7 vendría a ser como la categoría general que contiene a 2 más 5, ¿sí? De la misma manera que la noción de animal contiene la idea de mamífero, recién dijimos, y de herbívoro, ¿sí? ¿Se entiende? Teoría de los conjuntos es esto. Eso le va a costar, recién a partir de los 6 años más o menos lo puede empezar a hacer, por eso se empieza a enseñar matemática formalmente como la conocemos a partir de esa edad, ¿sí? Primer año empezamos con las sumas y restas. En el ejemplo que le di en las viñetas de los botones era básicamente esto, ¿sí? Se le pregunta a un niño, ¿qué hay más botones? ¿Negros o de plástico? Y son 10 botones negros y 2 botones blancos. Todos son de plásticos. El niño dice, bueno, hay más botones negros. La realidad es que hay más botones de plástico, pero no puede todavía incluir esos datos dentro de una categoría más general. ¿Se entiende? Y esa es la dificultad. Entonces, le cuesta clasificar. Va a lograr hacerlo, sí. Va a haber un paso a paso. Después un ejemplo menos difícil, ¿sí? E intermedio es que se le da figuras geométricas y le dicen juntalas que van juntas. Entonces, triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado, o por color, pero eso lo puede hacer, ¿sí? Entonces, eso sería clasificación, y seriación iba de la mano. Poder enumerar 1, 2, 3 y demás. Bueno, veo que... bueno, hasta acá me siguen. Estamos un poquito... Yo sé que es temprano, pero bueno. Me toca hablar de Piaget a la mañana. Así que bueno, creo que con esto ya más o menos terminamos esta etapa. ¿Alguna duda? Dudas. Todo bien, bárbaro. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué se supone que irá a lograr en el próximo estadio y final definitivo para toda la vida? Ideas, lo que venga, suelto, ¿no? Sí. Poder conectar los conceptos que tenía ya armados de antes. Poder establecer esa conexión de forma más rápida, eficaz, digamos. Buenísimo, totalmente. Sí, 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 sí. Y no caer en contradicción, como vimos que el niño, en los videos que vimos, conectaba las cuestiones, pero se contradecían algunas. La idea es no contradicción, ¿sí? Así que, sí, Octavio. No, claro, totalmente ahí. Lo que va a llegar a lograr ese chico es que como hay como un desequilibrio y la base que tiene armada está en peligro de extinción, va a caerse esa estructura, pero va a volver a armarse de una forma mucho más sólida. Entonces, al tener ya conocimientos previos, como decía Fran, la conexión entre las situaciones que se va planteando en lo externo van a ser mucho más sencillas de resolver, porque va a tener esa capacidad de poder imaginarse y tener una representación abstracta de los conceptos dentro de su cabeza. Entonces eso agiliza el tiempo de solución de los problemas. Si yo le digo a un chico de, no sé, 4 o 5 años,
tengo 3 caramelos y no le muestro nada, y me como 2, ¿cuántos caramelos me quedan? No me lo va a poder responder porque no tiene la representación mental todavía de los caramelos. Pero si yo le pregunto, no sé si a mi hermano todavía, pero si a un chico de 12, 11 años, le digo, tengo 4 caramelos, me comí 3, ¿cuántos caramelos me quedan? Al instante me va a decir 1, sin pensarlo ya casi, porque es automático. Así Exactamente, exactamente, totalmente, sí. Se nos está por terminar. Así que bueno, acá antes de pasar o relacionado con el otro estadio, algo que surgió acá y hay que aclarar, que de hecho luego del parcial lo aclaré, la idea de razón, ¿sí? La idea de razonamiento y la idea de que es distinto un razonamiento o un pensamiento válido de uno verdadero. Ustedes hablaban de que, bueno, el niño pueda pensar bien, ¿sí? Con lo cual tenemos que diferenciar la forma de pensar correctamente respecto de los contenidos en sí. Puede ser sobre caramelos, puede ser sobre chupetines, puede ser sobre personas, puede ser sobre juguetes, sobre lo que sea. De hecho, le podemos llamar a los contenidos X, o le podemos llamar Y, o le podemos llamar Z. Sin embargo, la relación entre esos contenidos es lo importante, ¿sí? Y lo que se va a empezar a establecer en este momento. ¿Se entiende esta distinción en los niveles de pensamiento? Por un lado, la forma, que es lo que se llama lógica, y por otro lado, los contenidos en sí. ¿Vamos hasta acá? Yo en algún momento di algún ejemplo de razonamiento y creo que me habían comentado que lo habían visto en otra materia. Pero bueno, lo retomamos para Sociología. Para aclarar, ¿sí? Por ejemplo, el razonamiento clásico, que es un silogismo, una deducción, donde, bueno, digo, a ver, siempre se hace con Sócrates, es el ejemplo. Todos los humanos son mortales, luego, segunda premisa, Sócrates es humano, con lo cual la conclusión, Sócrates es mortal, ¿sí? ¿Hasta ahí lo escucharon alguna vez? Antropología. Bueno, Antropología. lo importante es que das dos premisas, la primera premisa es una regla, la segunda es la afirmación de la condición para la regla y la tercera es la conclusión, ¿sí? Lo importante que quiero destacar de esto es que, por ejemplo, yo podría decir, todas las vacas, si un animal es vaca, entonces vuela, todas las vacas vuelan, digo, ¿sí? Después tengo a una vaca acá que se llama Pepita, y bueno, digo, Pepita es vaca, conclusión, ¿cuál sería? Pepita abuela. Pepita abuela, buenísimo, bárbaro. Ahora, ¿es verdad eso? ¿Es posible? No, Genial, ahí es donde quiero llegar. Ahora, ¿el razonamiento está mal hecho? En base a la tampoco. información que yo le di. Claro, está bien hecho. Bueno, entonces tenemos que diferenciar. Por un lado, un razonamiento puede ser correcto y la palabra que se usa es válido. Cuando está bien hecho se dice que es válido, ¿sí? Y por otro lado es el valor de verdad. Puede ser un razonamiento válido pero falso, ¿sí? Como es el caso de Pepita. Todavía por el momento no huele. Con lo cual, esto es bien importante porque hay toda la discusión que vinimos viendo, racionalismo, empirismo, no nos olvidemos que Piaget está en medio de esa discusión. Bueno, a los racionalistas les interesaba la validez, ¿sí?, del pensamiento. Y a los empiristas les interesaba el valor de verdad, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo sabemos si algo es verdad o falso? Y por la percepción. Si vemos mañana que Pepita vuela, bueno, decimos, es verdad. Por el momento no lo vimos nunca, con lo cual decimos que es falso. Sin embargo, la forma de razonar era correcta y normalmente funciona bien, porque nadie deliberadamente va a decir lo de la vaca. Yo lo doy acá el ejemplo para llevar a un absurdo. Pero en general están estos dos elementos del pensamiento. Por un lado, la validez o forma, que ustedes lo vienen viendo en matemática desde primer grado. No sé si en primer grado hacen ecuación y le ponen X, Z e Y, pero sí un poquito más adelante. Con lo cual hay una manera de pensar que se llama formal, que ustedes la tienen muy incorporada y que la vieron en esa disciplina, en matemática. Y por otro lado tienen los contenidos, ¿sí? Bueno, en el siguiente paso lo que va a hacer, o mejor dicho, en este paso de las operaciones concretas, con respecto a los contenidos el niño no avanzó mucho porque operaba con contenidos concretos, pero con respecto a la lógica sí empezó a hacer operaciones que están exentas de contradicción.
Cuando a los 12 años logra poder hacer bien el experimento de la conservación de la sustancia, básicamente lo que logra hacer es articular distintas observables de manera que no entren en contradicción. Inicialmente no puedo hacerlo porque entra en contradicción el observable de que el vaso es alto, pero también es delgado, con lo cual mira solo uno, el otro como que lo niega, no lo ve. Esos dos observables entrarían en contradicción. Si yo quiero concluir, digo, bueno, si el vaso es alto y a la vez es más finito, la conclusión sería que es lo mismo, no cambió nada. Sin embargo, si yo solamente digo, y el vaso este es más alto, el nivel de agua es más alto, entonces la conclusión es que hay más agua. ¿Se entiende? Qué complicado temprano, ¿no? Veo las caras, pues este profe me la está complicando a esta hora de la mañana. Pero bueno, vamos yendo. No importa, ya después después se van a amigar con Piaget. Pero bueno, que se entienda, solamente quiero que se entienda esto, la diferencia entre un pensamiento válido y los contenidos del pensamiento, que podemos hablar que es verdadero o falso, ¿sí? Con lo cual, si ya logró tener razonamientos válidos, el niño vamos a creer que sí, bueno, lo va a empezar a aplicar a objetos abstractos, ese mismo razonamiento, y a su vez la lógica sí se va a ir complejizando más. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente etapa. Se sigue sumando gente. Y se está por Luco, cortar. ¿puedes repetir lo del razonamiento válido? Si bien el razonamiento válido que puede llegar a tener un El niño. chico o chica de, no sé, 11, 12 años, puede llegar a ser falso, como decís vos, pero lo podría describir un poco más así. Sí, cuando hablamos del valor de verdad, falsedad o verdad, era con respecto a la percepción. Vemos si algo, en el caso que di de la vaca Pepita, vuela o no vuela. Entonces podemos decir, no, es verdadero o es falso, ¿sí? Ahora, con respecto a si el pensamiento es válido o inválido, básicamente nos referimos a si entra en contradicción o no con las demás observaciones. Si el niño concluye que al pasar el agua de un vaso al otro, que es la misma cantidad del agua, el niño solo ve un aspecto, o sea, una premisa, que el vaso es más alto, pero no ve el otro aspecto, que el vaso es más delgado. Con lo cual, si registrara ambos, entrarían en contradicción. O sea, no podría concluir que hay la misma cantidad de agua porque se contradeciría la afirmación de que el vaso es más alto con la de el vaso es más delgado, ¿sí? Se compensan. Ahora el niño eso no lo registra y no puede llegar a la contradicción. En un momento, en el caso que me das vos, Octavio, de tu hermano, el más o menos lo empieza a registrar, pero de todas maneras no llega a contradicción. Le empieza a hacer ruido, sí, pero todavía no puede decir, no, a ver, no, lo que digo está mal porque si yo afirmo que hay más agua y por un lado el vaso es más alto, pero a la vez es más delgado, bueno, entonces no es lo mismo. En el caso tuyo, el bol, y hay menos agua, hay menos altura, pero es mucho más ancho. Con lo cual, si yo concluyo de que hubo un cambio por eso, la verdad estoy en un error porque no estoy considerando todo. ¿Se entiende? Yo sé que es medio complicado, pero la idea general que tiene que quedarse es no contradicción, no se contradicen. Nosotros como adultos vamos en la vida no contradiciéndonos. Si yo te digo esto es blanco y esto es negro, y vos me decís, sí, no me dijiste nada. Básicamente, ¿no? Con lo cual, tratamos, se dice que una persona es razonable cuando no entra en contradicción, ¿sí? De hecho, en lógica esto es central, es base, se le llama absurdo, y si vos en un razonamiento llegaste al absurdo, quedaste en un callejón sin salida, ¿sí? Desde algunas lógicas, desde otras no, pero en general sí, de la lógica clásica. En matemáticas, 5 menos 5, 0, y punto, ¿sí? Un razonamiento se niega con el otro, se compensa con el otro. De la misma manera acá, altura se compensa con anchura, listo, no hubo cambio, el cambio es 0, ¿sí? Se entiende cómo detrás de eso están las matemáticas, está la lógica en general y demás. De algo tan simple como no contradicción. ¿Sí? Y se nos está por cortar, así que cuando venimos, les tengo un video preparado, así no me escuchan tanto y no se duermen tanto. ¿Entramos al mismo link, Lucas? Sí, al mismo, por favor. Ok.
Los políticos se contradicen mucho. Y no les genera ningún problema, no les hace ruido. Eso es lo ¿Sabes por qué gracioso. no les genera ningún tipo de sentimiento extraño? ¿Por qué? Porque cobran No, sí. por decir Sí, eso. sí, no tienen. Ahí, bueno, ahora. Bueno, acá estamos, vamos a esperar, pero sí, Octavio, totalmente de acuerdo con tu punto que dabas, totalmente de acuerdo, pero ya se me ocurrió que posiblemente después lo veamos más adelante. En psicología cognitiva, hay una que justamente se encarga de esto del pensamiento. Hay una teoría que seguro la escucharon, que es de la disonancia cognitiva. No sé si la escucharon alguna vez, que básicamente lo que postula es que la gente más o menos tiende a vivir evitando la disonancia, evitando la contradicción entre lo que haces, lo que pensás y lo que sentís, ¿sí? Ahora bien, lo curioso es que hay distintos niveles de disonancia con lo cual la gente puede vivir, ¿sí? Hay personas que pueden decir una cosa, hacer otra y no tienen ningún problema. Por eso me acordaba con lo que decías, Octavio, de los políticos. Digamos, los políticos tendrían una disonancia importante y no les molesta. Pero bueno, al margen. Al Entonces, margen. la disonancia cognitiva sería las personas evitan vivir sin contradecirse. Evitan vivir claro, evitan la contradicción. A ver, si yo tengo el pensamiento, la representación mía de que soy una persona generosa, bondadosa, justa, bueno, viene alguien y me pide ayuda y le digo, no, ¿sabes qué? No te ayudo. Eso a la persona le genera una contradicción y un malestar, entonces después se queda pensando, y no, lo tendría que haber ayudado y demás. No sé si alguna vez les pasó o vieron a alguien. Sí. Bueno, básicamente a eso se refiere. Entre lo que hace, entre lo que piensa y cómo se siente. Trata de que todo vaya alineado. ¿Sí? Bueno, lo que vos decías de los políticos es pueden decir una cosa, hacer otra y no tiene ningún problema. A eso digo. Sin dar nombre, sin especificar, cada uno le ponga No, el nombre que quiera. Pero a eso venía a cuento de eso. Así que bueno. Bueno, estamos casi todos los que estábamos, así que vamos a retomar. Nuestro compañero Joaquín vamos a esperar que ingrese, tarda, no sé por qué está tardando Zoom ¿Quién? ¿Yo? en unirnos. No, Joaquín Enderiz. Sí, yo ya estoy. Ah, ¿ya estás? Sí. Porque acá me figura que estás por entrar todavía, por eso. Así que bueno, arranquemos Ayer a entonces. la profesora me pasó lo mismo, pero no sé por qué. Ah, sí, estás ahí. Bueno, buenísimo. Entonces le voy a mostrar ahora, para empezar con el siguiente estadio y teniendo en cuenta lo que ya hablamos, una aclaración primero. Entonces, no terminé de decir, lo importante de este nuevo estadio que viene a ser la novedad, si en el anterior era que podemos hacer transformaciones, bueno, en este específico era que podemos pensar sobre conceptos abstractos y operativamente, o para decirlo de una manera más resumida, es pasar de lo real a lo posible. En este momento, el niño o la persona que ya está de esta edad puede pasar de lo real a lo posible. ¿Qué quiere decir con esto, no? Son palabras de psicólogo que por ahí no dicen mucho. A ver, ¿qué piensan que puede? ¿A qué me refiero? de lo real a lo posible. Sí, Bueno, a lo mejor si un niño puede pensar que algo es verdad, es real, que por ejemplo, no sé, 2 más 2 es 4, él piensa que es real eso, porque bueno, es matemática pura en su máxima expresión, ¿no? Pero sí, sí. a lo mejor si yo le traigo acá de lo real, de lo que es 2 más 2 es 4, le traigo acá, no sé, 4 caramelos y le digo, mira, si vos tenés 2 y yo te doy 2, ahí es posible que se haga esa reflexión. Exactamente, en esa línea. Y para dar un ejemplo por ahí más familiar, pero totalmente como dice Octavio, supongamos ahora qué es lo real, que estamos hablando por Zoom, estamos dando la clase por este medio virtual, ¿sí?
Pero ¿qué hubiera pasado si no estaba la cuarentena? ¿Sí? Si no se hubiera decretado la cuarentena, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sería la clase? En el colegio, o sea, En el Presencial. colegio, ¿Sí? no clase. Presencial. Exactamente. Bueno, ustedes tienen la capacidad, todos se anticiparon, concluyeron bien. Bueno, eso es lo que empieza a poder hacer el niño, anticiparse qué pasaría si, ¿sí? Dada la realidad que estamos, ¿sería posible tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Recordemos siempre que el norte para Piaget es saber cómo piensa un científico y poder formalizar cómo piensa un científico. De la misma manera, el científico, en este sentido, si puede, ¿sí?, pensar en lo posible a partir de lo real, podemos decir que puede hacer hipótesis, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo le aplico esta droga a tal persona? ¿Qué efectos tendría en un virus? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo hago tal intervención? Básicamente poder hacer predicciones, y de eso se trata la ciencia. Hacer predicciones para resolver problemas, ¿no? Con lo cual se inaugura dentro de esto, sí, que es una afirmación general para darle forma concreta y poder estudiarlo, Piaget lo operacionaliza, es decir, lo pasa, ¿sí?, a 4 afirmaciones concretas. Va a decir, se desarrolla el pensamiento lógico, la lógica proposicional, o sea, hacer razonamientos a partir de afirmaciones, es lo que veníamos hablando sobre la vaca Pepita y demás, ¿sí?, de hacer razonamientos lógicos. Eso es lógica proposicional. Después, lo que les acabo de decir sobre hacer hipótesis, que él lo llamó pensamiento hipotético deductivo. Después, pensamiento sobre combinaciones, ¿sí? Y por último, pensamiento sobre probabilidad. Ahora lo vamos a ver en un video y después vamos a profundizar en cada uno, ¿sí? Ahora sí, les paso con el video. Razonamiento proposicional. Ejercicio 1. Se le dan 2 premisas al alumno. Él nos va a dar su posible respuesta. Si estudio para el examen, ¿lo reprobaré? David, ¿crees que es correcto? No, eso no es correcto. Premisa 2. Si no estudio para el examen, ¿lo pasaré? ¿Crees que es correcto? Sí, también es incorrecto. ¿Cuál para ti sería la premisa correcta? Pues sería, si estudio para el examen, lo pasaré. Muy bien, gracias. Bueno, acá hay un comentario, ¿sí? Si bien, así lo veo. Si bien les muestro el video, realmente son los mejores, los más adecuados que encuentro en internet. No perfectos, pero los mejores. En este caso, con respecto al razonamiento en proposiciones, lo que les faltó, entiendo yo, aclarar acá es la regla. La regla general sería, siempre que yo estudio para el examen, entonces apruebo. Con lo cual después se da el caso 1, en donde estudié para el examen, la conclusión es apruebo. Y el caso 2, no estudié para el examen, la conclusión es no apruebo, ¿sí? La regla lógica acá como que estaba implícita, no la escribieron, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo, bárbaro. Dicho esto, el resto estaba muy bien el ejemplo. Razonamiento científico. Ejercicio 2. Se cuestiona al joven sobre el peso de 3 objetos que no están presentes. En el caso que A es más pesado que B y A es más liviano que C, ¿cuál crees que es más liviano de los 3? Sí, A es más pesado que B. Ajá. Y C es más liviano que A. Repito, en el caso que A es más pesado que B y A es más liviano que C, ¿cuál crees que es más liviano de los 3? B. Ok, ¿cómo llegaste a esta reflexión?
Pues, entonces digamos que A es más pesado que B y A es más liviano que C, o sea que C es más pesado que A. Entonces quedaría C más pesado que A más liviano que C, y pues quedaría B, que sería siendo el más liviano de todos. Ok, gracias. Dijo A es más liviano que C y A es más liviano, es más pesado que A. A ver, sí, ¿cómo le No, anunció? no, no. Dijo A es más pesado que B y A es más liviano que C. Ah. O sea, yo hice exactamente el mismo procedimiento, tipo, los puse como en filita en la cabeza y el que quede más abajo, bueno. Genial. Bien ahí lo que dijiste. ¿Quién era que habló? ¿Milagros? Milagro, sí. Sí. En la cabeza dijiste. Con lo Sí. cual, eso es genial. Lo pudiste hacer mentalmente, y eso es lo que no podía hacer el niño antes de los 11 años, ¿sí? Buenísimo. Él a eso me refiero. Él lo hacía, tengamos en cuenta acá, esto se llama en lógica ley de transitividad, creo que ese es el nombre. No sé si lo escucharon, pero básicamente es, nos podemos saltear A y podemos decir que C es más pesado que B, ¿sí? Ahora, esto es una secuenciación. Antes el niño lo podía hacer esto, por ejemplo, con materiales concretos. Si yo le daba lápices de distinto tamaño, de distinto largo, le decía, a ver, acomódamelos. Y el niño los acomodaba, ¿sí? Pero si vos le decías, hacémelo, acomodámelos mentalmente, no podía. Ahora, ¿cuál es una pregunta típica de esto? ¿Se acuerdan que yo había hecho un ejemplo, creo, con la altura? No sé, Juan es más alto que Roberto, ¿sí? Y Roberto es más petizo que José, ¿sí? ¿Se acuerdan que había hecho ese ejercicio? Bueno, nosotros también nos cuesta, recién a partir de esta edad lo pueden empezar a hacer, ¿sí? Que es en razonamiento hipotético deductivo, ¿sí? Que básicamente es tal cual lo mostraban, ¿sí? Si lo sigo explicando, por ahí lo voy a hacer más complicado. Pero tal cual, como decían, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Bárbaro. Genial. Bueno, seguimos entonces. ¿Algún comentario más? ¿Algo? No sé, Milagros, perdón, te interrumpí, creo. No, está bien. Genial. Ok, gracias. Razonamiento combinatorio. Ejercicio 3. Tienes 4 fichas de diferente color. Busca la mayor forma de combinarlas. ¿Cambiaste de estrategia? ¿Por qué lo hiciste? Porque me estaba confundiendo con los colores.
Y finalmente, ¿cuántas combinaciones obtuviste? 24 combinaciones. ¿En qué te basaste para realizar las diferentes combinaciones? En que, como eran 4 colores, saqué primero un color, el cual me dio 6 combinaciones. Y por planteamiento me tenía que dar cada combinación lo mismo que el otro color. Entonces me dieron 6 combinaciones de cada color y 4 colores y multiplicados por la 24. Bueno, acá, ¿qué me pueden contar de esto que vieron acá? A mí me estalló la cabeza. Literalmente, ¿eh? Sí, y es muy temprano todavía, pero sí. A ver, No entendía, o sea, si vos haces las combinaciones, mm, y vos tenés 4 fichas, vos tenés que hacer con una en las 4 posiciones, ¿no? Una sí, en la primera, segunda, tercera, cuarta. Pero también tenés 4 con, o sea, tenés de esa misma ficha tenés otras 3 más que tienen que ir variando. Entonces no entendía nada, yo no entendí por lo menos. a ver, Mercedes, habías levantado la mano, creo. ¿No se escucha? Bueno, no sé, ¿alguien más como para sumar al comentario de Octavio? Ya, perdón. Sí. Ah, Mercedes, sí. No la levanté. Ah, perdón, creí que habías levantado la No, mano. estoy teniendo muchos problemas con el Wi-Fi. Ah, está bien. Está bien, no hay problema. Recién intenté solucionarlo, pero no igual. Sí, estamos todos, Lucas. todos igual. Sí. Perdón, Lucas. No, está bien, disculpa vos. Nada, que encuentro muy confuso el ejercicio porque tienes que ordenar muchas fichas. O sea, son demasiadas las combinaciones que te podrían dar. Exactamente. Sí. Lo importante de acá es, a mí me pasó lo mismo también cuando lo vi, ¿no? Lo importante acá, y es algo que yo no señalé antes, pero miren acá que ahora lo vamos a ver. ¿Ven que acá cambia de estrategia? De hecho, lo marcan en el video. Hasta acá lo que estaba haciendo era al azar, una combinación posible, una con una, otra con otra, y así, a ojo, por decirlo de alguna manera. Acá lo que hace es tener un sistema, ¿sí? Deja, bueno, hacemos 4 grupos, en uno voy a dejar fijo cada color, dejo negro como no variable, el amarillo como invariable, el rojo como invariable, acá no se llega a ver muy bien, pero, el celeste como invariable, ¿sí? Y después acá dice, bueno, de la segunda fila voy variando cada 2, y después acá sí, combino 1 y 1, 1 y 1, es decir, dejó toda esta parte fija, y acá sí va combinando de uno en uno, ¿se entiende? Lo importante es que se armó un sistema. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de acciones para cumplir un fin determinado, pongámoslo de manera simple, ¿sí? Bueno, él lo puede hacer de manera ordenada, y este es el gran progreso, ¿sí? Combinaciones sistemáticas. Antes no lo podía hacer antes de esta edad. Antes de esta edad lo iba a resolver así, ¿sí? A ojo. Ahora usted me puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia? Bueno, hay que ser inteligente para resolverlo, pero ¿qué tiene que ver esto con la vida diaria, con lo que hace el científico, no? Bueno, pensémoslo, por ejemplo, ahora yo, por ejemplo, les podría decir a ustedes, bueno, chicos, de acá a fin de año quiero que hagan muchos trabajos prácticos y quiero que puedan hacer entre todos, digo, en cada trabajo práctico tiene que estar compuesto por 3 integrantes, ¿sí?, del curso, y no se tiene que repetir eso. Con lo cual, ustedes a fin de año tienen que haber hecho grupos todos con todos. Bueno, ahí tenemos un problema de este estilo, ¿se entiende? Sí. Bueno, una manera más fácil todavía de verlo y que es la que nos interesa realmente es, tengamos en cuenta que acá ubicamos elementos que no variaron y ubicamos elementos que sí variaron, ¿sí? En cada fila, con lo cual es una relación entre variables e invariables. Cambio, permanencia de vuelta, siempre vuelve, pero bueno, en ciencia le llaman variables o constantes, mejor dicho.
variables, a las invariables le llaman constantes. Supongamos ahora que yo tengo el celular típico de ejemplos, no me carga, ¿sí? Lo pongo a cargar y no me carga. Bueno, seguramente les pasó, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron? Si es que lo pudieron resolver. Varias formas. ¿Cuál? O se rompió el cargador, o no anda el tomacorriente, o el cable estaba enchufado. A ver, yo primero la última vez que me pasó, me fijé primero el cable, a ver si lo había conectado mal o si no estaba bien, entonces probé conectarlo una vez y cambiar, qué sé yo, la posición, cómo estaba el cable, qué sé yo, más recto, doblado de cierta forma y así. Y si veo que ahí ya no lo puedo seguir cargando, ahí sí me empiezo a pensar que el problema ya no está en el cargador, sino que está en la parte de la conexión, digamos. Y no sé, probaría distintas cosas para ver qué es lo que es, digamos. Genial, genial lo que me dijeron. Ahora les pregunto, ¿cambiaron todo a la vez o cambiaron de uno en uno? De uno en uno. A paso. Claro. Pasito a De pasito, uno en suave, uno para ver suavecito, si... de yankee. Vas cambiando las estrategias hasta que encontrás una que funcione. Exactamente, Claro. si tenemos, por ejemplo, acá, hablaron de toma corriente, ¿sí? Puede ser el cargador a su vez generalmente viene con el cable USB aparte, con lo cual ya me puede fallar el cable USB, o puede ser el toma corriente, puede ser el pin de carga de mi celular, con lo cual tengo 4 variables, ¿qué hago? ¿Las cambio las 4 a la vez? Bueno, el celular no lo puedo cambiar, así que ese dejémoslo ahí, pero voy de golpe, traigo otro cargador y lo pruebo todo en otro enchufe. No, voy probando de una a la vez. A ver, primero le cambio el cable USB. ¿No funciona? El único tema es que si probás todo junto, después no te das cuenta cuál es el problema. O sea, a lo mejor lo resolviste, pero no sabes al final qué era lo que pasaba. Exactamente, a eso voy. Eso es lo que hace un científico. Trata de mantener constantes las diferentes variables para entender cuál es la que afecta. ¿Sí? Estamos 2020, cuarentena, supongamos que soy infectólogo y quiero descubrir la vacuna, ¿sí? O soy el especialista de hacer vacunas. Y, bueno, ¿esta droga afecta al virus? Sí, pero ¿qué fue lo que...? Entonces encuentro una que le funciona, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le afectó? La presión a la que yo hice el experimento, la presión ambiente, la temperatura, la cantidad de droga, la combinación con otras drogas, la edad del microbio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Qué es de todo esto? Entonces lo que trata el científico siempre es de mantener todas las demás constantes. Entonces dice, bueno, a determinada temperatura, con tanta cantidad de droga, ¿sí? En tal espécimen de bacteria y demás, yo añadí esto, cambié esto solo. ¿Se entiende? Control variables. Nosotros estamos viendo algo parecido. Control de variables, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacemos. Ahora, es tan sencillo como el razonamiento combinatorio. Si no tuviera la capacidad de diferenciar entre elementos que pueden quedar constantes y otros que pueden variar, nunca podría hacer el experimento. De hecho, capaz lo resuelve de casualidad, como bien decía Francesco. Está bien, lo resolví, pero no sé qué es lo que hizo la diferencia. Y en términos prácticos, por ahí termino tirando un cargador que en realidad el cargador servía y el cable no servía, ¿sí? Hay un problema económico ahí que es simple, pero ¿para qué lo vamos a tirar si sirve, no? O puedo hacer el toma corriente, por ejemplo, con el toma corriente, y eso es más fácil, pruebo con otro electrodoméstico. Si veo que arranca, bueno, ya eso lo dejo constante, sé que eso funciona, ¿sí? Bueno, a eso va este experimento, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Buenísimo. Sí. Combinación lo mismo que el otro color, entonces me dieron 6 combinaciones de cada color y 4 colores y multiplicados por 24. No, muchas gracias. Razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones. Ejercicio 4. A este contenedor colócale 20 fichas rojas. Y 15 amarillas.
Ahora, ¿qué color es más probable que salga? Rojo. ¿Por qué? Porque hay más número de fichas que el amarillo. Ahora, colócale 5 fichas más de color amarillo. ¿Qué color es más probable que salga ahora? Puede salir cualquier color porque son el mismo número de fichas. Muy bien, gracias. Bueno. En el último, ¿qué me pueden comentar? Es probabilidad eso. Estadística pura. Exactamente. Se supone que niño menor de esa edad te puede responder bien la primera, pero después no se va a dar cuenta que cambió la situación, ¿sí? Con lo cual te dice, sí, va a salir más roja, pero después le agregaste más amarillas y no tiene en cuenta el cambio, o sea, la proporción. No es que siempre salen más rojas, sino que depende de la proporción. Sumado a eso, tampoco es 100% certero, es un tal vez, es una posibilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, no sé, algún comentario más que lo vieron, porque comentaste que era probabilidad pura. ¿Lo vieron en alguna materia? Yo dije eso. Ah, Octavio. No, pero probabilidad. Exactamente, sí. Bueno, se supone esto tiene que ver todo con Eso se ve en los deportes también, Lucas, por ejemplo, al estar totalmente relacionado con los números, si yo mido por ejemplo, en mi deporte sería tiros de, no sé, 6 metros. Si hago un experimento cuando un jugador tira 10 tiros y emboca 6, tiene un 60% de efectividad, sería, ¿no? Entonces, si está lanzando uno en un partido, 1, 2, 3, en el cuarto ya hay chances que la meta, porque hay un 60% de probabilidades que debería cumplir por su efectividad antes medida. Entonces, cuando erra el tercer tiro, ya se sabe que por efectividad o por probabilidad va a meter el cuarto. Exactamente. Y que en efecto pasa. Exactamente, y suele pasar, se suele cumplir. Así que a eso se refiere, pensamiento que básicamente es un razonamiento inductivo, por oposición a uno deductivo, que dice, bueno, si pasó esto en un caso, 2 casos, 3 casos, seguramente va a pasar. No es necesario, ¿sí? ¿Se acuerdan que en su momento lo hablamos con respecto a los cisnes negros y blancos? Que ustedes me comentaron que le habían dado un ejemplo en otra materia. Era en este cuarto, ¿no? Sí. Bueno, que si siempre vimos cisnes blancos, generalmente son así. Puede pasar que no, de hecho pasó, encontramos uno negro, con lo cual no es una afirmación que siempre va a ser verdadera, pero sí es una afirmación bastante probable. En el ejemplo que da Octavio, con un 60% de probabilidad, ¿sí? Así que genial. Bueno, terminamos entonces. Quiero decir sobre Piaget, más o menos ya están los 4 estadios, ahora viene la parte de la evaluación. Básicamente, la próxima clase vamos a hacer un repaso y para la próxima, la idea es que, bueno, se armen por grupos ustedes, que haya 4 grupos en la clase y cada grupo nos hable sobre uno de los estadios, ¿sí? Que sería ya a partir del próximo... no sé, no me acuerdo los nombres, pero los estadios de los 3 que vimos, de 0 a 2, de 2 a 7, 7 a 12. Claro, sí, ¿no? Sí, en realidad, sí, son 3 técnicamente, pero nosotros lo dividimos en 4 porque el tercero es muy grande y lo subdividimos en 2. Yo de todas maneras, este fin de semana o antes, les voy a subir un esquema, básicamente, en donde divido los 4 estadios, ¿sí? Y qué es lo más importante de cada uno de lo que vimos, como para ordenarlos un poco. La idea es que ustedes para la próxima clase ya tengan hablado cómo van a ser los grupos. Tienen que ser, somos 22, creo que somos o 21, así que 3 grupos de 5 y 2 de 6. Y hoy 1 de 6, ¿sí? Bueno, ustedes tienen contacto entre ustedes, así que la idea es que para la próxima ya lo tengan hablado, me lo comentan y listo. Y sí hacemos un repaso general. Bueno, la idea básicamente es que se repartan el tiempo, van a tener media hora más o menos cada grupo, que puedan hablar un poco cada uno, que puedan explicar, ¿sí?
y yo veré si les hago si hace falta les haré alguna pregunta, y más que nada tengan en cuenta que los que estuvieron flojos en el parcial anterior, la idea es que ahora, bueno, tengan un poco más claras las cosas y yo por ahí les pregunto, les hago alguna pregunta más, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, con respecto a esto, tienen material, ¿sí? Yo voy a agregar ahora una carpeta complementaria, seguro mañana, ¿sí? Material complementario para que ustedes profundicen más en lo que les toque a ustedes y desde... ¿Puedes compartir el video, Lucas? Sí, ¿También? ahora lo subo. Sí. He subido anteriores ya a la biblioteca y ahora voy a subir de los últimos 2 estadios que no había subido. Desde ya ustedes pueden buscar en internet o la fuente que ustedes quieran, siempre y cuando no se contradiga con lo que venimos viendo, ¿no? Así que por eso no hay ningún problema. Y si lo citan cuando hablan, mejor. Bueno, listo, entonces. Listo por hoy. Bueno, Lucas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Buen fin de chicos. semana.